Bueno, 2 de mayo de 2024, aunque parezca mentira, vamos casi corriendo hacia la mitad del año. Tengo que decir que en la entrega pasada ustedes habrán notado en algún momento ciertas vacilaciones o digamos un poco de lentitud en el tema, pero bueno, es un tema que a mí particularmente me produce siempre una conmoción muy profunda por el sentido que tuvo, por los resultados. Me indigna muchísimo la decisión, el papel que jugó nuestro país. Por lo tanto, uno también es humano, tiene emociones y a veces es difícil hablar de ciertos temas. Pero bueno, habiendo terminado en nuestro país la guerra civil, los 50 años prácticamente de guerra civil, donde hubo tremendos combates entre el interior y el litoral, y el litoral del que hablamos es en la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente con la ciudad de Buenos Aires y el puerto, y es, digamos, la política de Buenos Aires, la política centralista, contra la política federal del interior, que quería participar también de los beneficios de tener el puerto y quería que sus economías, que no eran la economía de la pampa húmeda, que era prácticamente la ganadería y sus productos, o el lanar, sí, los lanares también son ganado. Digamos, hubo un tiempo, allá por 1860 y tantos hasta los 70 y tantos, 80, en que la principal exportación no fueron los cueros y todos los productos del vacuno, sino del lanar, la lana, a las fábricas textiles inglesas. Digamos, ese interior, esa necesidad de las economías del interior, que era lo que hacía que se levantaran en montoneras, llamadas así por la forma de pelear, al frente los caudillos, de reclamos realmente necesarios, importantes. Termina entonces toda esta guerra civil con la victoria del Buenos Aires, o sea, gana el centralismo porteño, y en esa batalla de Pavón, Urquiza podría haber dado vuelta el resultado a favor de la Confederación, a favor del interior, pero Urquiza no ordena la intervención de la caballería entrerriana, que era decisiva en la batalla, y entonces gana Buenos Aires. Por lo cual, digamos que Urquiza, yo pienso que Urquiza finalmente, después de años de luchar contra el centralismo porteño, es fiel a su origen, a su clase. Es un terrateniente del litoral, tiene estancias que cubren, no digo toda la provincia de Entre Ríos, pero una buena parte. Así que Urquiza viene a ser algo así como el traidor. Es una palabra fuerte, pero ha traicionado los intereses del interior. Este fin de la guerra civil significa que el país se va a organizar desde Buenos Aires, desde la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, Buenos Aires va a reconocer la Constitución de 1853, que se había hecho sin la participación, porque acuérdense, el país lo teníamos dividido entre el Estado de Buenos Aires, que era toda la provincia de Buenos Aires, y el resto de las provincias, más el territorio indígena que, digamos, llegaba hasta la mitad de la provincia de Buenos Aires, al sur, y tirando una línea hacia Mendoza, todo el sur estaba en manos de la Confederación Indígena. Ahora, organizado el país desde Buenos Aires, vamos a tener
la convocatoria a elecciones generales, donde se presentan como candidatos principal Mitre, 1862, va a ganar las elecciones Mitre, Marcos Paz, su vicepresidente, y comienza el periodo de las presidencias. Y vamos a hablar de las primeras 4 presidencias, Mitre, Sarmiento, Avellaneda y Roca, que es el periodo en el cual se va a definir nuestro país tal cual lo conocimos. Del periodo de Mitre hablamos cuando hablamos de la guerra del Paraguay, pero vamos a agregar algo. En 1863, la deuda interna de la nación se convierte en deuda externa en la Banca de Londres. A partir de acá, o sea, se convierte la deuda interna privada en deuda externa de la nación. ¿Algo nuevo no recuerdan del siglo XX al respecto? Bueno, así que vamos a ver cómo paulatinamente el comercio, la industria, las finanzas, va a ir pasando a manos extranjeras, o sea, inglesas en este momento. No quiere decir que no haya más tarde inversiones de otros países como Francia y Alemania, pero fundamentalmente es Inglaterra, por ahora. Esto en 1877 ya prácticamente está resuelto, está cubierto por las inversiones y por el manejo de nuestra economía por parte de los intereses ingleses. Y nuestras manufacturas, nuestras pequeñas industrias avanzan como pueden en una economía definida por el latifundio, las exportaciones de materia prima y por lo tanto la dependencia. Si exportamos fundamentalmente, nuestra actividad principal es la producción y exportación de materia prima, que en ese momento provenía de la ganadería al principio, después vamos a ver cómo aparece la agricultura, esa materia prima siempre va a ser más barata que los productos que hay que importar, que traen incorporada la mano de obra, que en este caso ya es la maquinaria industrial, ¿cierto? Estamos ya llegando en Europa a la segunda revolución industrial, donde para 1864, creo, se va a inventar el acero, a partir del hierro, claro. Empieza la energía eléctrica, la química, que va a ser un avance tremendo, y en los transportes, bueno, los ferrocarriles, ¿no? En la presidencia de Sarmiento, que abarca también parte de la finalización de la guerra con el Paraguay, tenemos algo, yo diría, no es, algunos dicen contradictorio, no es contradictorio. Sarmiento es enemigo de la oligarquía terrateniente. Él le puso ese nombre, oligarquía terrateniente, decía él, con olor a bosta. Él era admirador de la, digamos, de Estados Unidos, de la economía y de la política de Estados Unidos, del Estados Unidos como país. Ese era su faro. Él va a Estados Unidos. En momentos en que fue elegido presidente estaba en viaje a Estados Unidos. También, por supuesto, había visitado Inglaterra y Francia. En tiempos en que había grandes conmociones, grandes luchas en los años 48 en Francia, donde parece que esas luchas no le llamaron mucho la atención. Al revés de lo que fue nuestro Carlos Guido Spano, que sí fue parte de esas luchas en Europa, arengando en las barricadas de los republicanos en contra de la monarquía francesa y a favor de la igualdad en los pueblos.
pero a Carlos Guido Hispano no lo conoce nadie y Sarmiento es gran conocido porque, claro, llegó a ser presidente e hizo una gran labor como presidente. Digamos, aquí comienza en este periodo de Mitre, Sarmiento, Avellaneda y Roca. En política vamos a tener que Buenos Aires adhiere a la Constitución del 53, pero sus autoridades, las autoridades nacionales, con un discurso federalista, digamos, un discurso federalista y una práctica unitaria. O sea, hay un disfraz de federalismo en los discursos y una práctica unitaria en la acción, tanto política como económica. El gobierno de Sarmiento tiene distintos aspectos. Por un lado, Mitre le había delegado la campaña para terminar con los últimos levantamientos del interior. Campaña que cumple al pie de la letra con una práctica, como lo muestra el asesinato de Ángel Vicente Peñalosa, el Chacho, asesinado cuando ya se había rendido. Su cabeza fue clavada en una pica y permaneció días en la plaza de Olta, el lugar donde lo ultimaron. Era Sarmiento quien estaba en la conducción de estas campañas. Él era gobernador de San Juan y el ejército, la división del ejército esa, estaba bajo su mando. Por supuesto, no estaba Sarmiento en el momento de los encuentros de la campaña, sino que era el responsable político de ella. Y las opiniones de Sarmiento alrededor de todas estas de toda esta campaña de ultimar al levantamiento del interior, ya sea contra la política de Mitre en general, contra el libre cambio de Mitre y contra la guerra del Paraguay, fue celebrada por Sarmiento en cartas y en pronunciamientos que tocan tocan la moral de uno, ¿no? Festejar la muerte, decir no ahorre sangre de gauchos, que es buena para abonar el suelo, es algo muy duro para los argentinos. Y sin embargo, Sarmiento está considerado como uno de los grandes presidentes que hemos tenido y ha hecho cosas grandes. Ha dedicado a la educación parte de sus desvelos y de sus hechos. Ha creado las escuelas normales, o por lo menos la primera escuela normal en Paraná. Ha traído 40 maestras, claro, trajo maestros, no fue a buscar maestros a Francia, no mandó, como hizo Carlos Antonio López en el Paraguay, a que se formen en Europa los técnicos, sino directamente trajo técnicos, científicos y trajo maestras también, 40 maestras de Estados Unidos. Yo pienso que acá se podían haber encontrado buenos maestros. Pero bueno, el modelo era aquel y así pasó. De cualquier manera, creó el Observatorio Nacional de Córdoba, creó la Escuela Naval, la Escuela Militar. Para la Escuela Militar eligió como modelo la escuela militar. Había dos escuelas posibles militares, la de Francia y la de Prusia, la de Alemania. Eligió la escuela militar prusiana y allá fueron a estudiar entonces todos los oficiales que han salido de la escuela militar, que han querido perfeccionarse, han tenido que ir a Alemania, obviamente. Digo esto porque alguien dijo alguna vez, ¡ay, tal presidente se fue a estudiar a la Alemania nazi! No era la Alemania nazi, se fue a estudiar a la Alemania, que era lo que le correspondía por la escuela a que había estado, el modelo de escuela militar que había tomado Sarmiento en su momento y que no se había modificado. Bien, Sarmiento hizo en su presidencia también
concesiones importantes al trazado de los ferrocarriles por parte de compañías inglesas. Se le ha dado concesiones de tierras muy, digamos, extensiones de tierra a ambos lados de la vía, demasiado generosas. Y en realidad, en esos contratos, en esas concesiones, el Estado argentino generalmente garantizaba la ganancia en la explotación del ferrocarril. Si por X causa ese ferrocarril, ese tramo, lo que sea, no daba la ganancia que estaba estipulada, el Estado argentino tenía que pagarlas. Por lo tanto, digamos que si le tenemos que dar gracias a los ingleses, y yo no sé si le tenemos que dar gracias a los ingleses que se llenaron los bolsillos, esas empresas, con la construcción de los ferrocarriles y la explotación de esos ferrocarriles. Porque al principio hay un tiempo, hasta Roca, hasta más o menos el 80 y pasadito, donde todavía es posible un desarrollo con industria nacional, y había grupos que peleaban por la industria nacional, pero finalmente, digamos, por el lado de las finanzas, de los empréstitos y del peso de la oligarquía terrateniente que generaba esta dependencia, esos conatos de industrialismo fueron derrotados. Ni qué decir que en cuanto a finanzas, los préstamos, generalmente sobre Londres, todavía estamos pagando el primer empréstito, se llamaban en ese tiempo, gestionado durante el tiempo de Rivadavia, que fue el empréstito Baring, a la Casa Baring, que después se volvió a pedir a la Casa Baring, pero aquel primero se termina de pagar en 1904, así que se ha pagado varias veces. Yo ya dije anteriormente que hay que ver el estudio que hizo Alejandro Olmos de toda la deuda argentina, que abarca, digamos, varios volúmenes, pero que jamás se tuvo en cuenta de investigar esa deuda, cuál era la deuda legítima y la deuda ilegítima. Como acabo de decir que en 1863 la deuda privada fue convertida en deuda externa nacional y la pagamos todos los argentinos. Lo mismo pasó más adelante, ya en el siglo XX, con el ministro de Economía Cavallo. La historia no es que se repite, es que cuando no se conoce es probable que se vuelvan a querer imponer los mismos modelos y que generalmente terminan de la misma manera, como vamos a ver cómo termina este modelo de las 4 primeras presidencias. Bien, durante estas 4 primeras presidencias, con esta base que hemos dicho de la dependencia y el latifundio, o sea, esas grandes estancias productoras de productos ganaderos, se desarrolla en las ciudades, especialmente en la capital, en Buenos Aires, pequeñas industrias y artesanías que cubren necesidades primarias generalmente, y a la vez entonces se desarrolla una clase obrera en las pequeñas fábricas, y en el campo tenemos, en las grandes estancias, en realidad no necesitan mucha cantidad de personal, no necesitan mucha cantidad de trabajadores para atender una estancia. Con la habilidad de los paisanos, de los gauchos a caballo, eran pocos los peones que necesitaban las estancias. Pero además de eso, el peón vivía en la estancia, en un rancho aparte,
Y no crean ustedes que recibía un salario mensual o algún otro tipo de atención, por supuesto que no. El estanciero, por supuesto que cubría con algunos pesos cada tanto que necesitaba el peón y su familia, pero no era un asalariado. Para esto no hay más que leer el Martín Fierro y ver la situación del gaucho. El Martín Fierro está publicado en 1872, su primera parte, y yo creo que describe magistralmente la situación del gaucho en la Pampa Argentina, en ese tiempo en que todavía tenían el servicio de fronteras contra los malones. Realmente es un país agrícola-ganadero, pero todavía no es agrícola. Tenemos que decir que terminada la presidencia de Sarmiento, su ministro de Educación, Nicolás Avellaneda, también oriundo de Tucumán, va a ser elegido presidente. En aquel tiempo las elecciones eran fraudulentas. Desde 1862 hasta 1916, primer gobierno de Irigoyen, que se hizo con elecciones según la ley electoral de 1912, todas las elecciones eran elecciones fraudulentas, que además están los personalismos. Ahí, a fines de la presidencia Avellaneda, se produce la unión del Partido Autonomista, que es de Buenos Aires, fundamentalmente Alsina, con el Partido Nacional de Mitre, y surge el Partido Autonomista Nacional, que sería el PAN famoso. En las elecciones quienes se enfrentan en realidad son todos representantes de las oligarquías, porque lo que se ha producido en el país, también hay que decirlo, es el gobierno responde a los intereses no solamente de la oligarquía terrateniente del litoral, o sea, de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, sino que a las oligarquías provincianas. En cada provincia tiene su oligarquía, sus terratenientes. Esto viene desde la conquista. Y se va a producir la unión de todas esas oligarquías, los intereses de esas oligarquías. En las provincias, en realidad, no es la unión de sus intereses, porque en el interior había distintos intereses. Pero en las provincias los gobiernos se hacen gobiernos de familias, donde hay una familia que gobierna a través del tiempo. Y en la capital, en Buenos Aires, los gobiernos generalmente son gobiernos donde el presidente, el gobernador, o sea, las autoridades que asumen cesantean, dejan cesantes a la administración anterior y coloca en su lugar a sus acólitos, a sus adeptos. Por lo tanto, hay una inestabilidad en el tema del empleo administrativo. Pero era así, hasta las maestras de las escuelas del interior se nombraban desde la capital. Algo importante que se hizo más adelante, hay un ministro, que después vamos a hablar de él, el ministro Laínez, que va a ayudar a las provincias en el tema educativo y va a fundar escuelas, las llamadas escuelas Laínez, en todo el territorio nacional, en cada una de las provincias. Y yo tuve la suerte de asistir a una de esas escuelas que subsistieron hasta 1977, 78. Y eran muy buenas escuelas con muy buen programa de estudios. Bien, hecha esta digresión, volvamos a la nueva presidencia, que es Avellaneda. Durante la presidencia de Avellaneda, el país sigue con
aprobando leyes que tienen que ver con el progreso, porque todos estos gobiernos, más desde Sarmiento en adelante, son gobiernos que hacen progresar al país. Hay una, después vamos a hablar un poquito, hay una afanosa necesidad de adecuar nuestro país a lo que eran las naciones europeas. Hay un modelo ahí a seguir que es el modelo europeo. Por eso Mitre dice, cuando España intenta recuperar sus colonias allá por 1863-64, Mitre, nuestro país no se solidariza con el Chile, que había sido bombardeado por la escuadra española en Valparaíso, y nuestro país dice que la Argentina es un país que mira al Atlántico, a Europa. Después no sabemos por qué a veces no nos quieren en el resto de América Latina. Bueno, entre la guerra del Paraguay y esas posiciones y el modelo europeo que hemos tomado, despreciando el modelo por colonialista, según decían, del resto de América Latina, se explica un poco, ¿no? Bien. En el tiempo de Avellaneda, ya venía de antes, desde 1850 y tanto empiezan a venir los primeros contingentes de inmigración. Inmigración que termina en la provincia de Entre Ríos, porque cuando llega a Buenos Aires, la compañía que lo había contratado había desaparecido, se termina termina ocupándose de ellos Urquiza, y ahí van a ser, por ejemplo, vamos a poner una, la colonia San José. La inmigración sigue promoviéndose. Sarmiento promovió la inmigración, pero especialmente europea. Especialmente Sarmiento, quería la inmigración anglosajona. En realidad no tuvo suerte, porque anglosajones casi no vinieron. Vinieron italianos, españoles, esos son los más abundantes. Turcos de todo el imperio turco, eslavos de todo el imperio ruso. Bueno, así que en Buenos Aires se va a producir en algunos años una especie de Babel, donde se hablaban todos los idiomas posibles en torno al puerto. Y toda esta inmigración va a ser digamos, reforzada y sostenida por la Ley de Inmigración de Avellaneda en 1976, que promueve la inmigración y da facilidades para la inmigración. Hay que decir que en realidad con este tema de la inmigración tendríamos que hacer un capítulo aparte. No todos los inmigrantes consiguieron tener su chacra, su tierra. No es así. La inmigración fue explotada ferozmente porque, ¿qué pasa? ¿Por qué tanta inmigración europea fundamentalmente? ¿Por qué se abre de este modo? Porque Europa se convierte, con su industrialización, deja de producir, deja de ser productora de cereal. Le conviene comprar cereal barato en América y seguir desarrollando su industria, obviamente. Por lo tanto, aquí se va a abrir la posibilidad de vender cereal, además de lana o carne. Carne todavía no, perdón. Se vendía cueros, pezuñas, astas, cerdas y tasajo. El tasajo era la carne salada que se le vendía a Brasil hasta 1889, donde se termina la esclavitud en Brasil, y hasta más o menos el mismo tiempo en Cuba. Ahora bien, ¿qué pasa? Además de que se abre la posibilidad de sembrar y exportar cereal, un francés inventa el barco frigorífico.
Y ahí yo creo que a los terratenientes el signo peso se les debía dibujar en los ojitos. ¿Vieron como a veces en las tiras cómicas de las revistas aparecían con el signo peso dibujado en las pupilas? Bueno, algo así. Porque claro, con el invento del barco frigorífico tenían para exportar cereales, mano de obra barata que venía de Europa con la inmigración, y digo barata porque ustedes imagínense, venían miles y miles, sin conocer el idioma, sin conocer las costumbres, sin conocer las leyes, trabajaban por lo que les pagaban, cosa que nuestros criollos, nuestros gauchos, ya tenían, como quien dice, la experiencia hecha y no querían trabajar por poco, por nada, por un lado. Y por otro lado, no había tanta población como para que el campo quedara totalmente cubierto por los trabajadores necesarios para la siembra y para la cosecha. Ahora bien, con este invento del frigorífico se abre la posibilidad de exportar carne enfriada. Así que, terminado el ciclo del lanar, vuelve el ciclo del vacuno y comienza la exportación de carne enfriada. Años después van a instalarse los frigoríficos y por eso también la famosa conquista del desierto. Más tierra porque había más posibilidades de más dinero, de más riqueza para los terratenientes. De hecho, ¿quién se queda con las grandes extensiones quitadas a las comunidades indígenas? Eso ya lo vimos anteriormente. También en 1878 se produce la primera huelga en el país. La Unión Tipográfica Argentina, los trabajadores de las imprentas, acordémonos que se trabajaba con los tipos, de las letras de los tipos, llamados tipos de plomo, y se reclamaban varias, por supuesto, las 8 horas y demás. Y esa Unión Tipográfica se había configurado ya antes de 1860 y hace su primera huelga en 1878. Claro, con la masa inmigratoria, que Sarmiento la quería anglosajona, pero en realidad los que vinieron no fueron muchos anglosajones, vinieron también expulsados de sus países italianos, alemanes, rusos, socialistas y anarquistas, que aquí empezaron a organizar lo que después fueron los sindicatos, que es una historia muy rica la que tiene nuestro país en el tema del desarrollo de las luchas de la clase obrera. A finalizar en el año 70 y 1879 se va a producir, se va a realizar la campaña al desierto con el general Roca al frente, quien va a volver triunfante y, por supuesto, se va a lanzar, diríamos hoy día, como candidato para la presidencia por el PAN. Así que en el próximo capítulo veremos la presidencia de Roca, muy interesante, y la presidencia, o sea, el periodo del unicato. Y después vamos a ver qué es eso del unicato. Muy bien, hasta la próxima.